No ignoren que todos los israelitas estuvieron bajo la nube y que todos pasaron por el mar, amén, y que todos comieron del mismo alimento espiritual, y porque tomaban de aquella roca que les seguía, y esa roca era Cristo. Yo creo que los que nos hemos amparado en el Señor, los que confiamos en Dios, también cada día, hermano, nos refugiamos en esa nube poderosa que nos cubre, esa nube que nos proteja, hermanos, en la llama del Espíritu de Dios, hermano, que va quemando todo espíritu diabólico, todo espíritu de la tiniebla, todo espíritu infernal. Es que para los que confían en Dios, hermano, hay victoria. Para los que confían en Cristo, hermano, hay sanidad. Para los que confían en Cristo hay respuesta, hermano, porque Él es poderoso, Él es real, Él es lindo y misericordia. Hermano, solo depende de que usted aprenda a confiar en Dios, aprender a abandonarte totalmente en Dios. El problema del cristiano hoy día es, hermano, que muchas veces no pone su confianza por completo en Dios, pero los que han puesto su mano sobre Él, hermanos, dice la palabra del Señor: he aquí que no he visto justo desamparado, no he visto a alguien que se quede sin ver la presencia de Dios, hermano, porque cualquiera que se ha atrevido a creerle a Dios ha visto la mano de Dios, hermano, derramarse sobre su vida, sobre su familia, sobre, hermano, tantos lugares. Dios ha hecho cosas grandes por un hombre, por una mujer que se dispuso a creer. Hasta naciones completas han visto la gloria de Dios, hermano, y usted y yo también somos capaces de hacer todo esto si le creemos al poderoso Dios de Israel. Los que confían en Dios, hermanos, no serán estremecidos. Los que confían en Dios verán la respuesta del cielo, hermanos, tarde que temprano la respuesta de Dios vendrá. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: no se mueve, sino que permanece para siempre. La palabra del Señor dice, hermanos, en Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Alguien ha leído eso, hermano? Y el pueblo de Israel estaba en una sensación también de dos pensamientos. Cuando el profeta Elías vino, hermanos, y lo desafía y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar parados ante el camino y no saben qué camino tomar? Dice el profeta Elías: realmente ustedes tienen que decidirse. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando? Hermanos, esa era una característica muy común del pueblo de Israel. En los días de Josué, también el siervo del Señor Josué le dice: yo no sé qué ustedes van a hacer, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Ustedes miren a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos aquí en esta tierra, que ustedes pueden ver tantos demonios, tantos ídolos. Pero yo y mi casa vamos a servir al Dios de la eternidad, amén, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, es que esto se trata de que usted quiera ser fiel a Dios, porque en este tiempo también, hermanos, Santiago dice claramente de que hay, hermanos, cristianos de doble ánimo, y dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no es certero, no es firme, no tiene estabilidad. Pero la Biblia nos dice en el Salmo que hemos leído, hermanos, que el cristiano que confía en Dios, hermanos, permanece para siempre. Dice la palabra del Señor, hermanos, que los que hacen la voluntad de Dios, esos permanecen para siempre. Por eso, hermanos, es que el cristiano no puede vivir de las algarrobas de pecado. Por eso es que el cristiano no puede depender, hermanos, de las ofertas, hermanos, que el mundo le pueda ofrecer. Por eso es que habla la carta de Juan y nos dice, hermanos, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esos no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Pero este mundo mentiroso, hermano, y todas sus ofertas de pecado, eso dice la palabra que pasa. Pero, hermanos, el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Así, hermanos, como hemos leído en la palabra del Señor, dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no serán removidos, hermanos, sino que permanecen para siempre. ¿Quiere ser usted un cristiano estable? Hay que aprender a confiar en Dios, hay que aprender a amar la santa y poderosa palabra. Esta es la Biblia, hermano, esta es la palabra, la brújula del cristiano, la que te sostiene, la que te guía por donde quiere, hermano, que tenemos que caminar, la que te enseña la perfecta y soberana voluntad de Dios, hermano. Por eso es que Dios nos manda cada día a escudriñar la Escritura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Permanecer para siempre. Pero hay cuántos cristianos inestables en este tiempo, hermano. Y la inestabilidad, hermano, eso te lleva a frutos o a consecuencias, hermano, que no son gratas delante de Dios. Porque el cristiano inestable, dice la palabra del Señor, dice, hermanos, la palabra en el Evangelio de Juan, hace poco predicamos ese tema: yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador.
y todo pámpano que no lleva fruto será cortado, dice la palabra, y quemado. Hermanos, si la consecuencia, hermano, es ser inestable en el camino de Dios. Entonces realmente a ningún cristiano le conviene ser inestable. Usted ha venido a Cristo, hermano, y hay que esforzarnos para agradar a aquel que nos llamó, hermanos, como fieles soldados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo: tú como buen soldado de Jesucristo milita. Amén. No te enredes en los negocios de esta vida. No te enredes en las ofertas de este mundo, hermano, porque el mundo le va a ofrecer tantas cosas con el fin de que usted sea inestable delante del Señor. Pero Dios, hermanos, en su palabra nos enseña, hermanos, de que los que confían en el Señor, dice la palabra, permanecen para siempre. Y es que, hermano, hay que entender eso, que usted no solamente, hermanos, estamos un tiempo aquí en la tierra. No, hermanos, nosotros no somos de acá, dijo Jesús. Este pueblo no es de aquí. Así como yo no soy de este mundo, este pueblo también es de allá arriba. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor aquí que cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, hermano, ni a la mente de hombre. Esas son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Vale la pena amar a Dios. Vale la pena, hermano, confiar en el Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 2: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Miren, hermanos, hace un símbolo el salmista de todos, hermanos, los montes que rodean a Jerusalén. Y usted se da cuenta, hermano, de que ahí permanecen todos esos montes. Pero ahora hace una comparación y él dice: así el Señor también está alrededor de su pueblo todos los días. Él dice: desde ahora y por toda la eternidad. Hay un problema, hermano, tan difícil, hermano, que el pueblo de Israel enfrenta hoy día. Cuando leemos, hermano, en el verso 3, y quiero que entienda esto escatológicamente, hermano, esto es una palabra, hermanos, para el pueblo de Israel, que han cubierto, hermano, el territorio de ellos, pero quiero que lo entiendan en esta oportunidad para su vida espiritual. Dice la Biblia: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Por qué la Biblia dice eso, hermano? Porque todo el territorio, hermano, prácticamente que le pertenece a Israel, hermano, fue invadido, hermano, y fue cubierto por otras personas. Pero, hermano, hasta hoy día no han podido recuperarlo completamente. Usted sabe que, por supuesto, hermano, parte todavía de lo que es Jerusalén, hermano, está ocupado por los musulmanes. Pero dice el Señor: no reposará la vara de la impiedad. Entonces esto hace referencia al salmista, hermano, refiriéndose a un tiempo escatológico, más allá, cuando ya venga Él a implantar su reino milenial. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que no reposará la vara de la impiedad. Quiero que lo tome, hermano, para su vida espiritual. Porque, hermano, en ese caminar cristiano, y cuando usted se atreve a creerle a Dios, y aunque mire la presencia de Dios, hermano, y aunque mire las victorias que Dios nos da, y aunque usted, hermano, reconozca y entienda que en Dios permanecemos firmes cada día, hermanos, también usted tiene que saber, hermano, que hay una vara de impiedad, que el diablo siempre se va a levantar, que el enemigo siempre te va a poner obstáculos, que el diablo siempre va a estar atacando, hermano, la vida del verdadero cristiano. No hay un verdadero cristiano que no tenga luchas espirituales, hermano. De otro modo no sería guerra espiritual. Ahora, pero hay una promesa de Dios, y Dios dice: no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, como quien dice, no sea que los justos vayan a pensar que Dios los ha desamparado, los ha dejado. Hermanos, la vara de la impiedad, dice la palabra de Dios, aunque esté ahí, hermano, el ataque del enemigo, aunque esté ahí la amenaza del enemigo, aunque estemos en tiempos de guerra, pero la iglesia tiene que aprender, como el buen batallón del Señor, hermano, a confiar en Dios, que aún en tiempos de guerra la mano de Jehová nos sostendrá. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Cuando la guerra sea difícil, cuando, hermano, los tiempos sean difíciles, hermano, veremos la gloria de Dios una vez más. Hermano, yo no sé por qué se aflige la gente cuando mira guerra. Hermano, si para lo que hemos confiado en Dios, cada guerra que viene, hermano, es para hacerte creer más en el Señor, es para llevarte, hermano, a una dimensión más, es para que busques más la gloria de Dios, es para que te sometas al ayuno, para que busques en oración la respuesta de Dios, es para que en vigilia le mandemos delante de Dios una respuesta. Hermano, si es aquí que Dios no nos va a dejar de
desamparado. Cuando dicen amén, hermano? Si Dios respondió a los ninivitas que estaban en pecado, ¿cómo no nos va a responder a nosotros que vivimos para agradar a Dios? ¿Cómo no nos va a responder a nosotros, hermanos, que nos esforzamos para vivir de acuerdo a la palabra, hermano, que Él nos ha mandado? Por eso, hermano, el cristiano tiene que tener una fe, hermano, tan clara, tan firme, hermano, tan estable. No podemos ser inestables en la palabra de Dios, hermano, en el espíritu, en la oración. Esa inestabilidad Dios no la puede soportar en el cristiano. De hecho, hermanos, Él lo llama el cristiano tibio. ¿Por qué? Hermano, porque esa inestabilidad te lleva prácticamente a perder la visión, hermanos. No estás enfocado en lo que tienes que alcanzar, pero estás enfocado en las cosas negativas y en las cosas carnales de este mundo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: la vara de la impiedad no reposará. Quiero decirle, hermano, que no para siempre durará el lloro, como dice el salmista. No para siempre, hermano, serán tiempos de guerra. Vendrá un tiempo de gloria también de lo alto, hermano, de la presencia de Dios. Por eso, hermano, es tan necesario que el cristiano venga, hermano, y se reúne en los cultos. ¿Por qué? Porque ahí es donde la presencia de Dios se deja derramar. ¿Cuántos han leído eso en la palabra, hermano? El Salmo 133 dice: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. La presencia de Dios, hermanos, es tan linda en medio del pueblo del Señor. Entonces, hermano, dice el Señor en su palabra: yo estaré ahí aunque hayan tiempos de dificultad. Y el Señor dijo claramente: en el mundo van a tener aflicciones, pero la promesa tan linda, hermano, es que Él ha vencido el mundo. Y si tú te apoyas en el Señor, hermano, la victoria es nuestra ya también. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Y he aquí, dijo Jesús, que el Consolador estará con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No le va a dejar, hermanos. Y hasta ahora podemos sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos la pueden sentir, hermanos? Podemos sentir la gloria de Dios todavía, hermanos, cuando oramos y cuando le buscamos en devoción, hermanos. Todavía el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, hermanos, sobre la iglesia que le ama de verdad, sobre la iglesia que le alaba en espíritu y en verdad, hermanos. Ahí está, hermanos, la forma para vivir en éxito y para vivir confiados en Dios, hermanos. Cada día apegarnos a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: no reposará la vara de la impiedad. Tantos ataques pueden venir, tantas victorias Dios te va a dar, tantas pruebas pueden venir, tantos éxitos Dios te va a dar también, hermanos. Tiene que estar tu vida confiada en Dios. Muchas veces, hermanos, el alma también entra en esa mediocridad. Y, hermanos, y claudicamos en la fe. Se recuerda una noche, hermanos, que estaban todos los discípulos metidos en el mar y están navegando, hermanos, mar adentro. Pero el Señor, hermanos, estaba durmiendo, dice la palabra, en la parte baja del barco, en la popa, hermanos. Y dice la palabra del Señor que todos comenzaron a asustarse y a decir: Señor, sálvanos que perecemos. Las olas comenzaron a venir y parecía, dice la palabra, de que ya aquella barca, hermanos, naufragaba prácticamente, hermanos, era inundada por las olas. Pero el Señor, hermanos, muy quietamente le dijo: ¿por qué no tenéis fe? ¿Dónde se fue la fe? Hermanos, hay momentos en que tu fe no debe claudicar. Hay momentos en que tienes que tener tan claro quién es Dios para ti. Hay momentos que tienes que saber, hermanos, quién es el Espíritu Santo para ti. ¿Amén o no amén, hermanos? O es que la palabra no habla mentira. Dice la palabra: el Consolador vendrá y estará con ustedes. Hermanos, si el cristiano sabe lo que es el Consolador, por eso es tan indispensable, hermano, que el cristiano tenga la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. No carecer, hermano, de la presencia de Dios, porque en esos momentos de dificultad y de prueba, usted sabe realmente quién es el que está a su lado, hermano. Usted sabe realmente que la mano de Dios no lo va a dejar avergonzado. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ninguno de los que ha confiado en Dios ha quedado jamás avergonzado, porque la mano de Dios siempre lo ha llevado en victoria, hermanos. Pero cuando el cristiano ya se le olvida quién es el Espíritu Santo, ya tiene problemas terribles, hermano. Y los discípulos parece que se les había olvidado aquella noche quién era el Señor. Parece que se les había olvidado ya, hermano, quién era Jesús. Él estaba ahí. Él, hermano, no se había ido. Él estaba, hermano, con ellos navegando en aquella barca. Pero ellos, hermanos, se habían olvidado de lo que era Dios. No se olvide de lo que es el Señor, hermanos. Si Él puede hacer cosas grandes. Dice la palabra del Señor que a una sola voz Él mandó al mar, y aquel mar, dice la palabra, que hizo bonanza.
Cuando dicen amén a la palabra, hermanos. También, hermanos, en los problemas Dios nos ha mostrado su mano poderosa muchas veces. Porque cuando en tu fuerza ya no puedes, pero cuando caes rendido delante de Dios, también Dios se ha parado a nuestro frente y nos ha dicho, hermanos, al mar le ha ordenado que haga abundancia y nos ha dicho, he aquí que yo estoy con ustedes, amén. Y esas palabras, hermanos, confortan. Esas palabras, hermanos, son las que te fortalecen para seguir adelante. Hermano, cada día el cristiano debe estar confiado en Dios. Está bien, hermano, que se sienta defraudado y que siente el problema el que no le sirve a Cristo, porque claro que su confianza no la tiene en Dios. Yo no sé quién tiene su confianza en el dinero, en sus propias expectativas, en sus propias, hermanos, capacidades seculares. Yo no sé, en sus fuerzas humanas o diferentes cosas, hermanos, en las que puede tener su confianza. Pero el cristiano, hermanos, sea quien sea, hermanos, debe aprender a confiar totalmente en Dios. Que tu respuesta no sea el dinero, que tu respuesta no sea nada, hermano, de lo de este mundo, sino que sea siempre Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: en esta oportunidad, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Hermanos, permanecer confiados en Dios es permanecer fieles hasta el final. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Corinto: y el que piense estar firme, vigile sus pasos y mire que no caiga. Hermano, porque no es, hermano, solamente hasta alcanzar cierta respuesta. No, hermano. Es, hermanos, hasta alcanzar la victoria completa en Cristo Jesús. Mateo 24 dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese, hermano, va a ser salvo. Y, hermano, eso nos lleva aquí a esforzarte cada día. Dice la palabra del Señor de que tantos hombres vivieron en el ayer, hermanos, abrumados por todo lo que era el pecado de las generaciones que vivían en aquel entonces, pero todos se propusieron, hermanos, agradar a Dios. Nos habla la palabra, hermanos, de un hombre llamado Enoc, que, hermanos, desapareció porque Dios lo quiso llevar. Hermanos, pero antes de haber sido trasladado y no ver muerte, dice la escritura a los Hebreos, capítulo 11, dice la palabra del Señor que dio testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Mire qué lindo, hermanos, y esa es la bendición más enorme. Si estoy hablando de las bendiciones, hermanos, que Dios nos da, Hebreos capítulo 11, si me puede acompañar rápidamente, hermanos, a la palabra. Hermanos, si estamos hablando de las bendiciones que Dios da, hermanos, al cristiano en esta tierra, que Dios te favorece, hermano, de su misericordia y te sostiene con su mano, que en medio de las pruebas Él nos muestra su poder y su bendición. Pero quiero hablar de algo aún más excelente que esto, porque el apóstol Pablo pudo exclamar y decir, y él dijo: yo conozco a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no les daba al hombre entender ni explicar. Hermanos, allí es donde el cristiano también va a ser llevado. Allí es donde el cristiano también Dios le quiere llevar. Pero para esa bendición, hermano, tienes que aprender a confiar en Dios. Aquí Dios nos entrega tanta victoria, pero hay una victoria más poderosa y más linda para la cual usted debe estar preparado. Muy pronto, hermanos, se oirá la trompeta sonar. Muy pronto, hermanos, el final, hermanos, llegará. Hermanos, donde la palabra de Dios dejará de ser predicada, donde ya no se escucharán, hermanos, las reuniones de cultos y predicaciones, hermanos, del remanente cristiano, pero sí, hermanos, la iglesia estará en la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén, hermanos? Anhelamos ese día glorioso de la boda del Cordero, hermano, con Cristo Jesús. Capítulo 11, hermano, de Hebreo, dice la palabra del Señor en el verso 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero dice la palabra, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, hermano, hay tantas cosas que entender de la vida de Enoc. Dice la palabra del Señor que 365 años vivió Enoc y desapareció porque Dios le quiso llevar. He ahí el primer ejemplo, hermano, de lo que es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Y hay una bendición tan linda para la que el cristiano debe estar, hermanos, preparado. No que te estés preparando, sino que estés preparado ya, hermano. La fe no debe claudicarte. Aquí hay tantas guerras, hermano. Y no dudamos, hermano, que algunas veces te vas a sentir cansado, quizás como Elías.
pero el ángel de Dios va a venir para, hermanos, darte de esa fortaleza espiritual y levantarte una vez más. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero hay algo por lo cual el cristiano debe preocuparse más, y es de la bendición eterna de la, hermanos, de la salvación del alma. Porque yo creo, hermanos, que por eso es que estamos en este lugar. Los que confían en el Señor, hermanos, permanecen para siempre, dice el salmista. Y si permanecen para siempre, es que usted debe estar, hermanos, pensando que si Cristo viene, hoy nos vamos con Él para estar con Él por siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Permanecen para siempre. Esto, hermano, dice la Biblia, que el que ha salido del pecado ha pasado, hermano, de la muerte a la vida. Hermano, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 10, hermano, que los que estamos en Cristo tenemos vida, y tenemos vida en abundancia, vida eterna, hermanos, porque esa vida no la puede dar el hombre, el pecado, el diablo. Nadie puede dar esa vida eterna, solamente Cristo Jesús, solamente su sangre redentora. Allí está la respuesta, hermano. Y los únicos que disfrutan de esa presencia divina, los únicos que disfrutan de esa bendición de la salvación, son aquellos que han sido lavados, hermanos, su ropa en la sangre del Cordero. Aquellos, hermanos, que han derramado, hermanos, su alma delante de Dios y diciéndole: Padre, ahora me dispongo a creerte a ti. Cuando dicen amén, hermanos, ahora me dispongo para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Aquellos, hermanos, que se reúnen para dar la gloria al Dios de la eternidad. Alabado es el nombre del Señor. Enoc fue traspuesto, dice la palabra, para no ver muerte. Pero hay algo importante con lo que quiero, hermanos, concluir en esta noche. Y es que, hermanos, antes de ser traspuesto, dice la palabra, hermanos, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dio ejemplo de haber agradado a Dios. La gente decía, hermanos, Enoc es justo. Enoc vive para Dios. Este Enoc hace las cosas justamente, amén. Tenía testimonio de agradar a Dios. Y eso, hermano, es lo que la iglesia también necesita encontrar. Y es que, hermano, estamos cada día, hermanos, acercándonos al final. La carta primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante, nos habla, hermanos: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos y sabemos que el Señor murió y resucitó, así también Dios traerá a los que durmieron en Él. Amén. Por lo tanto, dice el Señor, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No tendremos necesidad de ir al polvo de la tierra. Pero dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, amén, con voz de mando y con trompeta del cielo, dice la palabra, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, hermano. Y nosotros, los que estemos vivos, dice la palabra, los que hayamos quedado hasta la venida de ese glorioso, es el nombre del Señor, hermano, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, para estar permanentemente con Dios, para estar por siempre con el Señor, es que usted también tiene que estar agarrado de Cristo, es que tiene que estar afirmado de Él, es que, hermano, no puede olvidarse de la Escritura. Eso es confiar en Dios realmente, hermano. El que confía en Dios sabe que aquel día que la final trompeta suene, hermano, no quedará avergonzado. Dice la palabra del Señor: mas nosotros no somos de las tinieblas, para que cuando venga el Señor nos haya en oscuridad. Nosotros somos de la luz, hermano, y el día que Cristo venga, resplandezca su rostro sobre nosotros y seamos alzados hasta la gloria eterna, por la eternidad. Bendito es el nombre del Señor. Eso es lo que la iglesia más debe anhelar, hermano. Eso es lo que el cristiano más debe estar esperando. Eso es lo que el cristiano debe estar cada día, agarrado de la mano de Dios, porque solamente, hermano, los que confían en Cristo son los que van a poder volar a la mansión celestial. Cualquiera puede decir: yo soy cristiano, pero aquí no se trata de eso. Se trata de haber dado testimonio de ser hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que no dio testimonio de haber agradado a Dios. Que es agradar a Dios realmente, es hacer todo lo que el Señor nos ordena, es acatar los mandamientos, las ordenanzas, hermano, que el Señor ha dejado plasmadas en la palabra divina para estar preparados para aquel día glorioso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos cristianos está caminando hoy día, hermano, y realmente no está preparado para el día que Cristo venga? Dice: yo soy de Cristo, yo me voy con Cristo, pero realmente si Cristo viniera, hermano, ¿saber dónde quedaría? Hermanos, es necesario dar testimonio de haber agradado a Dios, o de agradar a Dios, de hacer las cosas conforme a la palabra, no hacer las cosas conforme, hermano, a lo que nosotros queremos. El que está confiado en Dios
es porque ama la palabra, es porque hace la palabra de Dios realmente. La Biblia dice, hermanos, en Santiago, no hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Porque el que olvida la escritura después de que la ha oído, dice la palabra, es semejante a un hombre que ve su rostro en un espejo, pero cuando se va, se le ha olvidado cómo es. Hermanos, ¿cuántos cristianos así, hermano? Reflexiona cuando la palabra se predica, reflexiona cuando la palabra, hermano, llega y ministra, hermano, nuestro interior. Pero no se trata solamente de eso. Hay que saborear la escritura aquí en la casa de oración, amén. Pero hay que también ponerla por obra. Hay que, hermanos, hacer la palabra de Dios. Hay que ser hacedores, hermanos, de esta palabra que predicamos, que enseñamos, hermanos, cada día. Porque eso es lo que realmente te lleva a estar agradando a Dios. Cuando usted, hermano, practica la palabra de Dios, usted, hermano, entonces se vuelve una persona que agrada a Dios. Amén. Agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, todos queremos estar por la eternidad con el Señor, por supuesto. Yo creo que esa pregunta no se debería ni hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Parece que algunos no. Amén. Queremos estar con el Señor por la eternidad, hermanos. Pero eso, hermano, te demanda que agrades a Dios, que hagas todo conforme a la palabra. Eso es vivir estable, hermanos, en el Señor. No viven esa vida de inestabilidad. El salmista podía decir, los que confían en el Señor son tan firmes como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Yo creo que nadie quiere, hermanos, ser borrado, hermanos, del libro de Dios. Queremos permanecer, hermanos, en ese libro santo y bendito. Para eso hay que esforzarnos cada día. Para eso hay que agradar a Dios. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie. Padre, en el nombre